así crímenes, esos crímenes emblemáticos de la madrugada, no se produjeron? No, No. Gracias a Dios no. No. Gracias a Dios no. Gracias a Dios. No. Incendios tampoco, ¿verdad? No. Tampoco. Bueno, ¿y el mundo cómo ha estado? El mundo pues ha amanecido un poco medio tranquilo, y digo medio tranquilo porque curiosamente hoy ya se empieza a sonar rumores de quién podría sustituir a la reina Isabel II. ¿Será por algo? ¿Será porque sucederá algo en los próximos días? Usted habla de la posibilidad de una renuncia. O puede ser también, ¿verdad? Posibilidad de una renuncia. Bueno, pero en todo caso es su hijo, ¿no? Carlos. Se habla Sí. también de... Carlos. Sí, por el orden de la jerarquía sí, de la realeza sí, pero se habla de William también, el hijo de Carlos y Diana. Sí, sí, Entonces, claro. ahí habría que ver qué es lo que están tratando de hacer ellos. En otro orden de noticias, Renato, y para finalizar, este día termina el plazo para las personas que se quieren reinscribir o el TPS, y se ha hecho un llamado para que entonces, el resto de las, porque son 56.000 personas que están bajo este sistema o programa temporal de protección, allá, para que puedan tener en regla, solo hay 3.511 personas que han llegado a reinscribirse, y hoy es el último día. Hace Recordemos una que hay... semana nos proporcionaron esa cifra, quiere decir que la gente no ha ido a Esa era la reinscribirse en cifra los hasta últimos ayer. días. Hasta el domingo, perdón, Renato, perdón. Sí. Hasta el domingo fue esa cifra. Y fíjate que esa cifra la venimos leyendo desde el miércoles de la semana pasada. Ah, Lo que te quiere decir que no crece el número de hondureños que se reinscriben. Pues sí. ya no creen que se va a extender más el TPS y que lo que hacen es dejarle la dirección a la migra para que los vaya a recoger. Por Sí. eso es, por miedo, Sí. por temores, que no se Sí. van a reinscribir. De eso hablábamos Ahora, más temprano. Y les digo algo, O podría ser una decisión de doble filo, Renato, porque de repente podían ser estos los beneficiados a futuro si se lograra una inscripción total entonces o lo que plena. pierden son el resto que tuvo temor. Así es, Sí. correcto. Y bueno, y es que miren, ¿saben que renunció John Kelly a su cargo en la Casa Blanca? Estaba en... Aliado de Kelly. John Kelly, cuando llegó al Departamento de Seguridad y después que se fue de embajador en Honduras, James Nealon, lo llamó para un alto cargo en el Departamento de Seguridad. Y resulta que el jueves, según el Washington Examiner, un periódico norteamericano, presentó su renuncia porque no estaban tomando en cuenta sus sugerencias, en el sentido que James Nealon abogaba porque se extendiera el TPS a haitianos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. El aliado de John Kelly, que también dicen que se va a ir de la Casa Blanca porque no tiene buenas relaciones con el Presidente Donald Trump. el marido, de la hija. de la hija de Donald Trump. Hay un escándalo ahí también sexual, aparentemente, ¿verdad? Un importante funcionario de seguridad nacional y amigo del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien perdió una pelea para extender la amnistía temporal a decenas de miles de centroamericanos, ha renunciado. James Nealon dejó su puesto el jueves como secretario asistente para el compromiso internacional en la Oficina de Estrategia Política y Planes de Estados Unidos, Ayer del estaba Departamento leyendo. de Seguridad. Sí, ayer estaba leyendo en un medio norteamericano que esto fue a raíz de este programa donde estuvo hablando, o de esa transmisión donde estuvo hablando el presidente de Estados Unidos, hablando de temas de seguridad y donde atacaba fuertemente a los gobiernos centroamericanos y hablaba de medidas más duras. Entonces, estaba leyendo en un medio norteamericano que ellos decían que no tenía caso el trabajo que ellos estaban haciendo y las recomendaciones que hacían, por lo tanto ellos... Termino de lo que dice este periódico. Un embajador en Honduras bajo el presidente anterior, Barack Obama. Él era también el diputado superior a Kelly cuando el general dirigió el Comando Sur de los Estados Unidos. Kelly lo trajo al Departamento de Seguridad Nacional cuando se convirtió en secretario, antes de convertirse en el jefe de personal de Trump. Un funcionario del departamento dijo que no había problemas pendientes que llevaran a Nealon a retirarse. Pero un crítico dijo que estaba molesto porque sus recomendaciones para extender el llamado estado de protección temporal a unos 200.000 inmigrantes de países como El Salvador y Haití fueron rechazados. Un informe reciente de Breitbart
Braver, este medio digital de Steve Bannon, ¿recuerdan a Steve Bannon? Que fue muy cercano al comienzo del gobierno de Donald Trump. Reveló un memo que escribió a altos funcionarios de inmigración, en el que dijo, se están refiriendo a Nilon, que aquellos con estatus TPS trabajan legalmente en grandes cantidades, están viviendo el sueño americano, tienen muchos miles de niños ciudadanos estadounidenses y no tiene sentido enviar a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador de regreso a su país de origen. En un memo eso dijo Nilon. También formó parte de una reunión de la Casa Blanca en septiembre con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, que discutieron la ampliación de visas para trabajadores y una solución para ayudar a cientos de miles de ilegales en Estados Unidos. Ambas acciones irritaron a los defensores de la administración de limitar la inmigración y promover la demanda del presidente de contratar estadounidenses. Su renuncia llega en un momento en que Kelly está enfrentando un ataque por su gestión en la Casa Blanca y un informe de que está dispuesto a renunciar. Así es que top aliado de Kelly renuncia porque solicitó amnistía prolongada para inmigrantes y no tuvo eco su sugerencia. Ese hombre que ven ahí en pantalla. El ex embajador. Por eso me late que va a ser difícil que sigan extendiendo el TPS. Nos dieron 6 meses. Sí. Renato, después de los 6 meses nos dicen 18 meses para que arreglen su maleta. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, le voy a leer algo que recién ha salido también en los medios de comunicación estadounidenses. Trump quiere destinar 1.100 millones a América Latina para reducir la migración de indocumentados. Se lo leo rápidamente. El gobierno del presidente Donald Trump puso destinar 1.100 millones de dólares a América Central, del Sur, México y el Caribe para buscar reducir la migración de indocumentados. Se expone la justificación del presupuesto del Departamento de Estado a cargo de Rex Tillerson. El secretario de Estado. El secretario de Estado. Bueno. Y oiga bien, de esos recursos, 270.6 millones de dólares serán para América Central. Bueno, así están las cosas, ¿verdad? Así están las cosas, hay que esperar el desenlace de todo esto. El hecho es que hoy vence la reinscripción. Hoy vence. Desde aquí lo único que podemos decir a los hondureños es que se reinscriban. Sí. 3.500 de 57.000 reinscritos, ¿verdad? Así es. Hace 2 años es una cantidad ínfima. Solo ellos saben por qué, pero en el fondo es el temor a que ya no haya más TPS y que quede la dirección de ellos y que, bueno, se arriesguen a que los deporten. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenga buen día. Igualmente. Cristian Nájera, de inmediato, con la pregunta que hoy tendremos en el Frente a Frente. Es la noticia que genera controversia en este momento en el país. Así que adelante, Cristian. Renato, buen día. Buen martes para usted, aunque algunos supersticiosos dirán que es martes 13, pero bueno. Estamos acá para seguir con el foro. Como decía Renato, el tema de hoy y el tema de las últimas horas puede generar polémica. Pues bueno, hoy será un frente a frente quizá un poco lleno de polémica. La pregunta es cómo valora usted la versión del Partido Nacional de que Salvador Narral y Manuel Zelaya quisieron robarse las elecciones en alianza con las maras. Eso es lo que dice el Partido Nacional. Para participar... Y el gobierno, Cristian. Claro, sí, y el gobierno. El gobierno. El gobierno sí. es del mismo partido de los invitados de hoy, ¿no? Entonces, @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook y mensajitos al 4538. ¿Cómo valora usted esa versión del Partido Nacional de que la alianza de oposición, es decir, los líderes de la alianza de oposición, Salvador Narral y Manuel Zelaya, quisieron robarse las elecciones en contubernio con las maras? Van a estar exponiendo miembros del Partido Nacional las razones por las cuales dicen eso. Sus comentarios van un poco más adelante. Renato. Sí, presente el secretario del Consejo de Ministros, don Eval Díaz, a quien saludo. Bienvenido, Eval. Buen día. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Igualmente al secretario del Congreso Nacional, don Mario Pérez. Diputado Pérez, bienvenido. Buenos días, Buenos Renato. días. Gusto. Y tengo al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, asesor informática del Partido Nacional, don Jesús Mejía. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Buenos días. Renato. Buenos días. Muy bien. Bueno, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y
Y la gran pregunta para el ministro Eval Díaz, hay pruebas, Eval, hay pruebas que en efecto el señor Narrala, el señor Zelaya, dirigentes de la alianza de oposición, o la alianza de oposición como tal, quisieron robarse las elecciones. Solo cito las palabras que desde el Partido Nacional y desde el gobierno se han expresado desde el domingo en la noche. Y mi primera pregunta para don Eval Díaz: ¿tiene pruebas el gobierno, tiene pruebas el Partido Nacional que en efecto ocurrió un intento de robo de la alianza? La respuesta del ministro Eval Díaz en cuestión de 2 minutos aproximadamente, después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Quieres ver en alta definición? Prefiere a los que sí saben de óptica. Los lentes Free Focal Persona son hechas a tu medida, personalizadas, con el más alto nivel de precisión óptica. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Una extraña escasez de queso azota al país. Hay gran desconcierto por esta situación. Vamos con nuestra reportera. Javier, al parecer todo el queso está en la verdad Super Cheap. Una pizza de otro nivel con orilla rellena de queso, mantequilla de ajo y parmesano. No has probado nada igual. Solo en Little Caesars. Por solo 159 lempiras, prueba la nueva Super Cheese Hot and Ready, lista y calientita. Y por 89 lempiras, agrega un delicioso pan loco y refresco 2 litros. Sin mar, sin esperar. Little Caesars. Pizza. Cuando eres mamá de un adolescente, no puedes arreglar todo lo que le pasa, pero sí puedes ayudarlo para que todo lo que haga, lo haga con su mejor cara. Ve directamente con Asepxia, la marca que entiende la piel de tus hijos. Los productos Asepxia encierran en su fórmula todo el poder de la Antiacnil Fast Performance para secar espinillas y disminuir el exceso de grasa. Asepxia ha ayudado a millones de adolescentes a combatir espinillas y puede ayudar a tus hijos a tener una piel impecable. Queremos verlos felices, es lo único que importa. Este regreso a clases, que lo hagan con su mejor cara. Asepxia. Él es Enrique. Debido a su trabajo, tiene que usar los mismos zapatos casi todos los días. Esto le causó pie de atleta y con ello llegó un mal olor, la comezón y el ardor. Entonces, Enrique actuó rápido, usó Silcamedic, que comienza a eliminar el pie de atleta y sus molestos síntomas desde la primera aplicación. Silcamedic, el aniquilador del pie de atleta. Está en vos, en él, en ella. Está en todos. Se llama hondureñidad. Es esa chispa que te impulsa a seguir siempre adelante. Y aunque cada día pueden venir nuevos obstáculos, estos desaparecerán si asumimos la responsabilidad de nuestro futuro. Con voluntad, humildad y fortaleza. No sabemos de cuánto tiempo disponemos. Por eso el momento es ahora. Comencemos hoy a construir un mejor país. La decisión es tuya, es nuestra. En este nuevo año, Televicentro te invita a que hagamos Honduras un pueblo que avanza. El torneo de clubes más importante de nuestra zona, ahora más exclusivo, más emocionante, más decisivo. La Scotiabank Champions League CONCACAF 2018. 2 equipos hondureños entre los más grandes. Motagua versus Cholos de Tijuana, miércoles 21 de febrero. Olimpia versus New York Red Bulls, jueves 22 de febrero. Vívalos aquí, en la casa de los grandes eventos. Deportes Televicentro. Feliz mañana de martes para todos. Vamos a orientarles sobre el comportamiento vial, el parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hay un flujo importante de vehículos por la carretera del sur, a la altura de las Pupuseras. Este no es un tráfico usual, normal, es inusual. 5 kilómetros por hora, hay un embotellamiento aquí claramente.
y las alertas continúan a lo largo de toda esta entrada a la capital por el sur del país hasta llegar al anillo periférico. Y en el anillo periférico también tenemos un accidente vial justamente a la altura de la entrada a la colonia Calpules y otro accidente vial muy cerca de ahí en el Boulevard Económico Europeo a la altura de Camosa. Son puntos importantes que están registrando, por supuesto, un embotellamiento casi total. Mientras también transcurren el tiempo muy lento para las personas que van conduciendo en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de Vías del Sol. Es un tránsito muy lento. En la CA6, a la altura de la Vía Nueva, tránsito vehicular pesado. En el norte del país, justamente en el Boulevard del Norte, 5 kilómetros por hora frente a Lactosa y estos supermercados, hay tránsito lento en San Pedro Sula. Y finalmente les mostramos el Boulevard del Este, la CA13 también, a la altura de CIP Calpules, tenemos alerta de tránsito vehicular, gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de equipos televisivos y también envían sus fotografías. Más adelante les traemos más información, a estar pendientes por favor. Iniciamos de inmediato el debate aquí con el jefe de bancada del Partido Nacional, don Mario Pérez, el secretario de la Presidencia, don Eval Díaz, y el gerente de la ANE, Jesús Mejía. La pregunta para don Eval: ¿tiene pruebas el gobierno y el Partido Nacional de que la alianza de oposición, Mel Zelaya y El Salvador, intentaron robarse el proceso electoral del 26 de noviembre? Tenemos pruebas contundentes, Renato, por el hondureño. Primero, quiero contextualizar nuestra posición. El ingeniero Luis Zelaya, en el mes de diciembre, envió una carta a Naciones Unidas pidiendo que Naciones Unidas ayudara al país a instalar un diálogo. Luego, en la segunda quincena de enero, también don Salvador Nasralla envió una carta pidiendo a Naciones Unidas su intervención para que se instalara una mesa de diálogo. Viendo que ambos líderes políticos habían señalado el Foro de Naciones Unidas como el espacio de encuentro para poder instalar una mesa de diálogo, el presidente Hernández instruyó a la canciller para que enviara una carta en nombre del gobierno de Honduras para solicitar al secretario general de Naciones Unidas la facilitación de un diálogo tal como lo habían señalado ambos líderes políticos. Luego, a partir de ahí, comenzamos como gobierno a hacer gestiones para poder llegar a esta mesa de diálogo. Sin embargo, en el transcurso de toda esta tarea, de llevar a cabo esta mesa de diálogo, comenzaron las conversaciones para establecer cuáles son los puntos que se van a discutir en la mesa de diálogo. Obviamente, don Salvador Nasralla tiene una lista de puntos que va a llevar o que pretendió llevar a la mesa de diálogo. Don Luis Zelaya también lo hizo en una carta y mencionó cuáles son los puntos que le interesan. Y el Partido Nacional y el presidente, porque son dos elementos también que son considerados para el diálogo, nadie consigue un diálogo sin el presidente, solo con el Partido Nacional. Si es un diálogo político, no se concibe sin que esté el presidente de la República. Entonces, cuando la misión exploratoria llegó a visitar al presidente Hernández el día jueves a las 5 de la tarde, el jueves pasado, que por cierto fue el único que lo hizo personalmente, porque Salvador Nasralla rechazó hablar con la misión exploratoria de la ONU. Entiendo que don Zelaya tampoco lo hizo personalmente, a pesar de haberlo solicitado también. Allí el punto, uno de los puntos más importantes que se tocó con la misión exploratoria es que al gobierno, como al Partido Nacional, le interesa que dentro de los puntos a dialogar y a discutir sea una investigación profunda por parte de las Naciones Unidas de cuál fue la participación de las maras, de las pandillas y del crimen organizado en el pasado proceso electoral. Ese es un tema que se le pidió a la misión exploratoria de las Naciones Unidas, en virtud de que también Naciones Unidas tiene una convención para este tema de tratar el crimen transnacional.
y que Naciones Unidas tiene esa potestad y ese mandato en base a esa convención, y que Honduras también es signatario de esa convención para prevenir y combatir el crimen transnacional. Y de ahí nosotros empezamos a exponer ya con propiedad, porque cuando se dio el proceso electoral, antes, durante y después, en aquellos días de confusión y desorden que hubo, nosotros lo denunciamos. Aquí en este foro yo lo denuncié, pero también lo hicieron los diferentes actores del Partido Nacional en los diferentes foros. Nosotros denunciamos que hubo participación directa de las maras, de las pandillas y del crimen organizado el día antes de las elecciones, el día de las elecciones y después del día de las elecciones. ¿Cómo fue? Mire, fue una estrategia que hoy nosotros la tenemos muy clara. En realidad nosotros como gobierno y el Partido Nacional tiene ya hoy claridad de qué fue lo que pasó. En realidad lo que queremos es que el pueblo hondureño sepa, pero también que la comunidad internacional sepa. Y quiero anunciarle, desde hoy vamos a procurar como gobierno que se haga una enmienda a esa convención internacional de lucha contra el crimen transnacional, para que se agregue a esa convención no solamente la actividad de enriquecimiento y de lavado de activos del crimen transnacional, sino cómo participan en los procesos electorales de los países. Ya esto no es un tema de Honduras nada más, es un tema regional. Pero siguiendo con la exposición, las maras y pandillas operan en las zonas urbanas, eso lo sabemos todos, el pueblo hondureño lo sabe. Y tienen su presencia en las zonas urbanas más importantes, San Pedro Sula, el Valle de Sula y también en el Distrito Central, porque se alimentan justamente de las zonas urbanas. En las zonas rurales no tienen presencia, o por lo menos si la tienen no es significativa. Ellos se alimentan de la extorsión, se alimentan de estar controlando y extorsionando la vida de los ciudadanos que viven en las zonas urbanas. Y el mapeo, donde opera, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, lo tenemos claramente definido. Ya sabemos dónde operan, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. De tal manera que en la fiesta electoral, los simpatizantes del Partido Nacional pintaron sus casas, pusieron banderas en sus casas, salían a las diversas actividades del Partido Nacional a promocionar el voto. Había una fiesta. Toda esa fiesta y ese entusiasmo que generaba el Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández daba una ventaja en todas las encuestas, privadas y públicas. En todas las encuestas le daba una diferencia de 6, 7 y 9 puntos, la más optimista. La más pesimista le daba 5 puntos de diferencia arriba a Juan Orlando Hernández antes del proceso electoral. Faltando una semana para el día de las elecciones, se activó la operación que ya tenían planificada, y estoy seguro que don Salvador Narrala y Manuel Zelaya estaban al frente de esa estrategia. Una estrategia en la cual las maras y pandillas se fueron casa por casa de los nacionalistas, de los simpatizantes del Partido Nacional, a intimidarlos diciéndoles que si salían a votar por Juan Orlando Hernández, los iban a matar. El pueblo hondureño sabe de lo que estoy hablando. La gente que está en los barrios y colonias sabe que lo que estamos diciendo no es mentira, es verdad, así sucedió. Y para que esa amenaza fuese creíble, empezaron a matar y empezaron a hacer acciones de criminalidad y a esparcir un terror en tanto la estructura del Partido Nacional, que es la que moviliza a los votantes, que genera toda esa dinámica para poder lograr que las simpatías se traduzcan en votos. Comenzaron a intimidar, mataron a un dirigente aquí que fue una muerte simbólica, a Papucho, donde le pusieron una leyenda en su pecho y en su casa, que por ser miembro del Partido Nacional y por apoyar a Juan Orlando Hernández lo habían matado.
Todo eso hizo que solo en el Distrito Central, una semana antes de las elecciones, se tuvieran que retirar 250 miembros de MISA. Solo aquí, en el Distrito Central. Entonces, empezaron ellos a intimidar y pusieron sus banderas el día de las elecciones en los centros educativos, donde controlaban a la gente. La gente en los barrios y colonias sabe quiénes son los mareros. ¿Qué banderas? Los banderas son las personas que ellos ponen. La bandera, las personas, correcto. Eso, la gente en los barrios y colonias, cuando yo digo bandera, saben de qué se habla. Son las personas que ponen en las entradas de las calles, que son los vigilantes de los mareros. Vamos a estarlos vigilando, vamos a tomarle fotografías. Incluso estaban en las puertas de los centros de votación. Y de esa manera en los centros urbanos controlaron e intimidaron a la población. De tal manera que cuando la gente se atrevía, la gente simpatizante y los miembros del Partido Nacional se atrevían a ir a votar, ahí estaban los mareros resguardando que no fueran a votar a los centros electorales, especialmente en las zonas urbanas. Ya vamos a continuar con el relato, solo permítame unos segundos por favor, porque mis compañeros en este momento me van a poner en pantalla una noticia de última hora que ven ustedes. Yo con esto de las redes voy a esperar para leer la noticia unos cuantos minutos, Germán Henry del CID. De momento solo anticipo lo que se dice en este Twitter. Valdría la pena verificar ya en los medios formales de Guatemala si en efecto esto es cierto o es una de esas noticias falsas que circulan en las redes. Vamos a certificarlo. Vamos a certificarlo, por favor. Es decir, la producción me dice, Renato, tenemos una información de última hora. ¿Qué noticia de última hora? Lo que ustedes vieron en pantalla. Por eso ni siquiera me atrevo en este momento a leerlo. Vamos a explorar otras fuentes noticiosas para verificar si esto es cierto. Es que ahora hay que estar agudo en el rigor del periodismo con las falacias que circulan en las redes sociales. Me está diciendo el secretario de la presidencia que el día de las elecciones las maras y el crimen organizado puso banderas en los centros educativos donde se ejercía el voto. Y además expresó una frase: mataron gente, mataron dirigentes nacionalistas, dice, para intimidar al electorado, y anduvieron casa por casa diciéndoles que los matarían si votaban por Juan Orlando Hernández. En ese momento de las banderas interrumpí al secretario de la presidencia, Valdías. Continúa con este relato aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Decía que en los barrios y colonias de las zonas urbanas la población sabe que los mareros, los pandilleros, no son gente que anda bromeando, sino que son gente que cuando amenaza cumple sus amenazas. De tal manera que nuestra población y los simpatizantes fueron intimidados, y nosotros estimamos que más de 100,000 personas no fueron a votar el día de las elecciones, más de 100,000 simpatizantes y nacionalistas no fueron a votar el día de las elecciones. Luego, ese es ya el antes y el día de las elecciones. El día de las elecciones se despliega esta estrategia, le llamaron de diferentes maneras, le llamaron Operación Cuzuco, le llamaron... Y toda esta estrategia nosotros ya no tuvimos tiempo de poder contrarrestarla, porque fue una semana antes del día de las elecciones, y hay que reconocerlo que tuvieron efectividad. Esa acción coordinada, estructurada, se dio en las zonas, en los centros urbanos, en Cortés, en San Pedro Sula y en el Distrito Central. Está claramente mapeado, de eso tenemos pruebas, testimonios, tenemos diferentes tipos de pruebas, Renato, que en la mesa del diálogo las vamos a aportar, porque a nosotros como país
y como partido nos interesa que esto se investigue, porque es un riesgo para la democracia, para el país, que un candidato como Salvador Nasralla y obviamente su coordinador general, Manuel Zelaya, le hayan abierto las puertas a las maras y pandillas en una alianza para intimidar al electorado, para impedir que fuese a votar y de esa manera robar las elecciones. El fraude lo montaron ellos, lo montaron antes de las elecciones, el día de las elecciones, y toda esa estructura criminal que organizaron se reflejó después del día de las elecciones, cuando lograron de toda esa ventaja que tenía Juan Orlando Hernández, la redujeron a un poco menos de 2 puntos y salieron virulentamente a quemar negocios, salieron a hacer todos los actos de vandalismo que hicieron, y aquí el pueblo hondureño lo sabe. No estamos tratando de convencer a Salvador Nasralla ni a Manuel Zelaya de lo que estoy diciendo, pero el pueblo hondureño sabe que la gente honrada no hace lo que hicieron. La gente honrada no sale a quemar y a saquear negocios como lo hicieron en San Pedro Sula, como lo hicieron aquí en Tegucigalpa con actos de vandalismo esos días después del día de las elecciones. Lo hicieron justamente el crimen organizado. Y después fue creciendo esto, fue creciendo de tal manera que empezaron a controlar, después del día de las elecciones, la salida de los barrios, empezaron a tomar las vías y empezaron a extorsionar a la población, que si no les pagaban no los dejaban ni salir, ni entrar a sus colonias, y no los dejaban ir a trabajar. Eso no lo hace, eso no es una protesta ni pacífica, ni es una manifestación del pueblo hondureño de inconformidad. Esa es la confirmación que es el crimen organizado, las maras, las pandillas, que en un contubernio con Salvador Nasralla y Manuel Zelaya hicieron y montaron una estrategia. De tal manera, Renato, que ese es un tema, y ese es un tema fundamental que nosotros ponemos en la mesa del diálogo. Ahora, lo extraño es que cuando nosotros empezamos a exponer estos temas como un asunto que nos interesa, que sea investigado por Naciones Unidas y también por la OEA, porque cuando Juan Orlando Hernández firmó el primer convenio y el segundo convenio, que Salvador Nasralla no quiso firmar, ahí se expuso claramente. Una de las cosas que pidió Juan Orlando Hernández es que la OEA gestionara los nombres de los representantes de mesa de los centros electorales justamente donde se dio este fenómeno. Ahí está claramente, y no lo quisieron firmar. Hubo negativa de Salvador Nasralla cuando vio, porque él puso sus cosas, y cuando en aquel momento el candidato del Partido Nacional puso en aquella redacción sus argumentos, no lo quiso firmar. Y hoy vemos cómo se niegan a acudir a la mesa de diálogo, cuando conocen que nosotros tenemos, no es una denuncia, tenemos las pruebas de lo que estamos diciendo. Hay, como le dije, pruebas contundentes de todo tipo que demuestran cómo montaron ese fraude, cómo atentaron contra la democracia. Y además, Renato, yo estoy seguro que aquí en sus archivos, porque hay una entrevista aquí, justamente creo que de donde yo estoy sentado, estaba sentado Salvador Nasralla cuando le dijo a usted que él es amigo de los maleros, que él es amigo de los delincuentes y que son buena gente. Así lo dijo. Son buena gente que están delinquiendo porque, y empezó a justificar toda una argumentación. Entonces, una persona que dice que las maras, que las pandillas y que los delincuentes son sus amigos y que son buena gente, que matan pero que son buena gente, que extorsionan a la población pero que son buena gente, una persona que piensa así, obviamente le abrió las puertas e hizo un pacto con las maras y pandillas, y se dio lo que tuvimos en el pasado proceso electoral. Y obviamente, si hablamos de la figura de Manuel Zelaya, ahí está el reporte que hizo el embajador de Estados Unidos, el señor Ford, sobre las actividades de Manuel Zelaya Rosales. Eso es de conocimiento público, cómo él desde aquella época viene trabajando.
De tal manera que todos estos elementos se juntaron y armaron una estructura que también fue apuntalada por otras acciones y por otras estrategias que nosotros paulatinamente vamos a ir brindando la información al pueblo hondureño y también a los organismos internacionales. Nos interesa que se sepa la verdad, que se conozca realmente qué fue lo que pasó antes, el día de las elecciones y después del día de las elecciones. Nosotros esperamos que se dé la mesa de diálogo, donde vamos a vaciar toda esta información y esperemos que la negativa de Salvador Narrala a acudir al diálogo no sea por este tema. Así como él tiene sus argumentos, así como él tiene todos los temas que ha expresado que va a llevar a la mesa de diálogo, nosotros llevamos este tema. Y también nos interesa que la región conozca el peso que tienen las maras y pandillas en distorsionar la voluntad popular para favorecer a uno u otro candidato. En realidad estamos frente a un nuevo escenario. La democracia hoy tiene otros riesgos y es la participación de las maras y pandillas que ya se dieron cuenta que al tener control territorial, que al saber dónde vive Pedro Pérez en su barrio y al saber de qué partido es simpatizante, ellos pueden controlar o obligan a la gente a votar en un sentido o lo intimidan para que no vaya a votar el día de las elecciones. Ahí están los países vecinos que tienen problemas de maras y pandillas como lo tenemos nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Pueden los gobiernos, pueden los tribunales electorales, pueden las instituciones controlar ese tipo de amenazas en contra de la población? ¿O no lo pueden hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Ese es un tema que es real, no es un rumor, no es un ataque contra Salvador Narrala o Manuel Zelaya o contra una persona en particular. Simplemente nuestra exposición es que se conozca la verdad. Tenemos cientos de relatos de personas como personas humildes, trabajadores que participan en la estructura del Partido Nacional, que eran representantes de mesa y que el día de las elecciones fueron amenazados antes de las elecciones y se retiraron. Y también, Renato, decir algo, otro elemento, el Partido Nacional fue el único que pidió ante el Tribunal Supremo Electoral que las credenciales fueran con nombre y apellido y que se identificara plenamente al representante de mesa del partido político. Los demás partidos no lo quisieron hacer. ¿Por qué no lo quisieron hacer? ¿Por qué los representantes de la alianza no quisieron hacerlo? ¿Qué pasó? Bueno, toda esa información hoy ya la conocemos. Hoy nosotros ya tenemos la capacidad de poder saber los nombres, la relación, los antecedentes de todas esas personas que tienen una clara vinculación con las maras, con el crimen organizado. Un actor fundamental fue la Mara Salvatrucha, que fue también, además, designada recientemente por el presidente de Estados Unidos como una organización criminal. De tal manera, Renato, que no estamos hablando de cosas menores. Esto que hoy estamos exponiendo ante el pueblo hondureño, pero ante la comunidad internacional también, porque esto no solo es un problema de Honduras, no solo es un problema que fue un incidente que pasó en este pasado proceso electoral, es algo real. Imagínese si el mundo se hace de la vista gorda para permitir que los líderes políticos hagan alianzas con el crimen organizado, que hagan pactos con las maras y las pandillas. Las maras y las pandillas son mis amigos. Así lo dijo en el 2013 y ha sido bastante coherente don Salvador Narrala en exponer que él es amigo de las maras, de los mareros y de los pandilleros. Y es amigo de ellos es porque habla, es porque se sienta con ellos. Nadie es amigo de otros si no tiene una relación cercana. Luego les prometió que iba a cerrar las cárceles de máxima seguridad.
Eso lo dijo. Eso no es una calumnia ni estamos aquí inventando. Lo dijo, ahí están los videos, ahí están las pruebas. Luego dijo que iba a restituir a los policías depurados. Hay que preguntarle al pueblo hondureño si está de acuerdo en que Salvador Nasralla restituya a los policías depurados. Salvador Nasralla dijo que iba a desmantelar la policía militar y que iba a regresar los militares a los cuarteles. ¿Por qué? ¿Quién quiere a los militares encuartelados? ¿A quién le interesa que las calles queden vacías y que no haya control en los barrios y colonias? ¿Quién es el interesado en eso? Todos esos temas que son, no es calumnia, no es invento, son promesas de campaña claras y definidas que hizo Salvador Nasralla. ¿A quién le interesa eso? No estamos calumniando ni estamos inventando cosas, son palabras, promesas, acciones concretas de Salvador Nasralla con relación a estos temas. Así que, Renato, esa es nuestra posición, eso es lo que nosotros queremos que el pueblo hondureño sepa y eso es lo que nosotros queremos que los países amigos, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y todos conozcan qué fue lo que realmente pasó y está pasando en Honduras y cómo poco a poco vamos a ir develando esa alianza, ese pacto que hizo Salvador Nasralla con las maras y pandillas para cometer un fraude en el pasado proceso electoral. Grave denuncia la del gobierno a través del secretario de la presidencia, Eval Díaz, ligando a Salvador Nasralla y a Mel Zelaya con las maras previo, durante y después del proceso electoral. Vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a continuar con el debate aquí en Frente a Frente. Hoy la presencia del secretario de la presidencia, Eval Díaz, el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Mario Pérez, y el gerente de la NE, Jesús Mejía. Solo permítanme aportarles más detalles sobre captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colón, designado por Luis Almagro como su representante para venir a Honduras a ayudarle al Estado de Honduras a construir las reformas electorales que el país necesita. En principio, el gobierno había solicitado al secretario general Almagro, un representante de esa institución, para mediar en la crisis de la Maxi con los poderes del Estado. Pero luego Colón dijo que venía a Honduras expresamente para ayudarle al Estado al fortalecimiento de la democracia y a ayudar con las reformas electorales. Luego partió y miren ustedes lo que ocurre en este momento. El expresidente Álvaro Colón, 2 exministros y otras 7 personas fueron capturadas por un caso de corrupción en el transurbano en Guatemala. Los 14 allanamientos fueron confirmados por la CICIG, el Ministerio Público, por un caso de corrupción en el transurbano. El modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Al momento confirman la captura de 10 personas, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, el exministro de Gobernación y exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara. También se encuentran allanando la casa del expresidente Álvaro Colón. En marzo de 2010, un mes después de haberse constituido el fideicomiso Transpas, la municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital por 25 años a las empresas Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Millennium, concesionarios del transporte y Tendencias Modernas Latinoamericanas. 4 meses antes, en noviembre del 2009, la Unidad Nacional de la Esperanza presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas. En ese entonces la Comisión de Finanzas era dirigida por el excandidato presidencial Manuel Valdizón. En el 2012 los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones varios convenios por 70 millones de quetzales cada uno
para ejecutar un total de 200 millones de quetzales que incluyan el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación. Y así les vamos a ir aportando más detalles sobre esta captura del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, y dos exministros por un supuesto caso de corrupción en el transurbano investigado por la CICIG. Álvaro Colón, hace unas cuántas horas iba a decir, pero para ser más riguroso, hace unos cuantos días, quizá 3, 4 días, partió de Honduras para Guatemala, estuvo aquí por 48, 72 horas, delegado por Almagro, para venir a hablar sobre fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la democracia y ayudar a Honduras en las reformas electorales. Miren ustedes, retornó, si mal no recuerdo, el viernes a Guatemala y hoy ha sido capturado por un supuesto caso de corrupción. Vamos a la pausa y retornamos con esta grave denuncia del gobierno y del Partido Nacional, ligando a Salvador Narrala y a Manuel Zelaya de haberse confabulado con las maras para intimidar a los nacionalistas antes, durante y posterior al proceso electoral. Ya regresamos a Frente, gracias a Tito Mellera. Con el seguro de auto más completo, cuentas con la aplicación de asistencia de Ficosa Seguros. Solo oprime un botón. Nosotros llegaremos a donde estés en caso de accidente o si necesitas asistencia vial. Hacer consultas en chat, recibir notificaciones del estado de tus gestiones, ver imágenes de la reparación de tu auto, solicitar autorrespaldo o conductor seguro cuando lo necesites. Descárgala en tu celular y disfruta la tranquilidad que te da el mejor seguro de auto. Ficosa Seguros, número 1 en Honduras. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Más despacio, te he dicho! ¡Ay! ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Por los que más ama, cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. La información no descansa. En cualquier momento surge la noticia. El equipo periodístico más profesional de Honduras está ahí para contarlo todas las noches. Los protagonistas de la noticia llegan a la pantalla de Canal 5 con una política informativa de equilibrio, análisis y propuestas de país, seriedad, compromiso y renovación tecnológica. Telenoticias Estelar, con su plataforma de redes autenticada. Lunes a viernes, 9 de la noche, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez, por el canal líder de Honduras, Canal 5. Vamos más allá de la noticia. Este día del amor y la amistad, nuestra pantalla se ilumina. Vuelve la razón más grande para celebrar. Vuelve la UEFA Champions League en directo desde el Santiago Bernabéu. Real Madrid versus Paris Saint-Germain. El 12 veces campeón de Europa concentra todas sus esperanzas en la Copa, donde son bicampeones. Frente a ellos, el peligroso PSG liderado por Neymar. Espectacular combate con una super antesala desde la 1 por Telecadena. ¡Viva la Champions! ¡Vívala con nosotros! Real Madrid versus Paris Saint-Germain, miércoles 14 de febrero por Deportes Televicentro. Seguimos en Frente a Frente, seguimos en el Foro Líder y es momento de leer sus mensajes. Ahora nos vamos a centrar en este segmento en el Twitter porque hay mucha gente participando por el tema de hoy. Vamos a ver. Dice Karina Martín, cortinas de humo para desviar la atención pública. Por cierto, son campañas de odio. Dice Selvin Barralaga, los dirigentes de barrio fueron y siguen siendo amenazados e incluso nos mataron a Papucho. Es claro, había intereses de las maras de seguir a sus anchas. Lo hacen por temor a las medidas fuertes e incautación de sus bienes. Digo, a los delincuentes se les acabó la fiesta. Mónica Salazar dice, pues sí,
eso es una realidad, fue lo que hicieron los de la Alianza que andan intimidando al pueblo. Ahora que no se las vengan a dar de santos. Daniel Calix, y esta será la cortina de humo de esta semana, y ahí dice que lo lean, ahí está leído. Carlos Ortiz dice, en mi barrio los mareros amenazaron a los coordinadores que cuidadito movían gente a votar, pero ni así pudieron, y siempre se le ganó aquí a la Alianza, pero no con el margen real, porque varias gente no quiso arriesgarse porque obvio no tienen guardaespaldas. Dice Luis Bustillo, si tienen pruebas que las presenten, me parece que se quiere desviar la atención, desviar el tema de la red de diputados, dice. Los dos bandos están mal, los dos se señalan y seguimos esperando pruebas. Trabajen para derogar las leyes que crean impunidad, ya la Maxi les mencionó a todos. Dice Luz Rodríguez, Juan Orlando perdió las elecciones, ¿qué tipo de campaña en contra de la oposición quieren hacer? Que está en todos los canales con su gente con el mismo tema. Dice Freddy Mendoza, yo lo miro como una pantalla de humo. Si ellos tienen las pruebas como institución política, deberían interponer una denuncia frente al Ministerio Público. Lo que el ministro hizo al hacer público dañó su querido diálogo. Y el último mensaje de este segmento, Victoria Herrera dice, se ve claro que estamos cerca del diálogo. Así está opinando la gente, Renato, en redes sociales. Bueno, ya tendrán las respuestas a los mensajes que llegan de nuestros panelistas Jesús Mejía, Mario Pérez, Eval Díaz, sobre esta denuncia grave hecha por el Partido Nacional y el gobierno. Ayer Raquel Arzo le hizo las siguientes preguntas a Salvador Narrala. ¿Cómo reciben ustedes estas acusaciones de que ustedes se aliaron con las pandillas para hacer fraude en el 26 de noviembre? Manotadas de ahogado, del que se sabe perdido. Yo respondo por mí, hay que preguntarle a Mel su posición. Yo no tengo ninguna relación, nunca la tuve con nadie relacionado ni con el crimen organizado, ni con pandillas, ni con maras. Obviamente que hay mucha gente que encontré en campaña que me contaron sus historias, de que fueron reclutados o obligados a meterse en ese asunto, y más bien ahí fue que me di cuenta que las maras de Honduras son la mano de obra del crimen organizado, pero ellos mismos me contaron que los que manejan el crimen organizado son los del gobierno, la Corte Suprema de Justicia, el hermano del presidente de la República, que además fue vinculado con el crimen organizado en los informes de los tribunales de los Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que usted y el expresidente Manuel Zelaya coordinan con las maras para que intimidaran, por ejemplo, en el departamento de Cortés para que la gente no fuera a votar? ¿Eso cómo lo mira? Eso me causa risa, eso me parece ya el colmo. Ellos no hayan que hacer, de hecho están recurriendo a limitar la expresión de la gente a través de las redes sociales, porque en las redes sociales sale todo. Y aparece una persona a la que contrataron para matar gente y lo declara. Entonces ellos están desesperados. Que el presidente de la República haya salido en cadena nacional a atacar a Salvador Narrala, que es una persona limpia, cuando Juancito, como le voy a decir de ahora en adelante, nació en 1968, yo ya tenía sueldo en Emisoras Unidas. O sea, mi familia es una familia reconocida, yo no aparecí de repente de la nada, y yo respondo por mí. Y yo estoy seguro que en las mesas de Puerto Cortés, en ninguna mesa hubo alguien que estuviera ligada con eso. Si yo Cortés se lo gané prácticamente 90-10, y no solo ahora, se lo gané 90-10 en el 2013, se las robó en el 2013 y se las robó ahora. Ahora, muchos sectores están diciendo que estas acusaciones son tan graves que pareciera que los verdaderos actores políticos, usted, Juan Orlando Hernández y Manuel Zelaya, que son de los principales actores de la crisis, pareciera que le están dando la espalda al diálogo porque son acusaciones demasiado fuertes las que están utilizando. Yo no le doy la espalda al diálogo, si yo el que pidió la carta para que viniera a las Naciones Unidas fui yo el 16 de enero. A él lo obligaron el 26 de enero a mandar la carta, o el 25 de enero a mandar la carta a las Naciones Unidas. Yo estoy en permanente contacto y le digo aquí a Juan Orlando Hernández, ¿por qué no traemos a Almagro de mediador, a Luis Almagro, al de la OEA, al que dijo que se repitieran las elecciones? Y le digo a él, aquí se lo digo, en TN5, ¿cuál es el temor a repetir las elecciones? Si yo te las vuelvo a ganar, te las gané en el 2013, te las gané en el 2017 y te las vuelvo a ganar ahora en 2 o 3 meses más. Repitan las elecciones, que es la recomendación de los que vieron tu fraude, porque no es el fraude de tus cucarachas, es tu fraude, porque esas cucarachas que tenés alrededor tuyo solo siguen tus órdenes, y cuando me refiero a eso me refiero a la Corte Suprema, que depende de ti, al Tribunal Electoral, que depende de ti, al Congreso Nacional, donde hay 140 ladrones que no los dice Narrala, lo dijo la Misión de Apoyo contra la Impunidad Maxi de la OEA. ¿Por qué no siguen esa investigación? ¿Cuál es tu temor? Porque te involucra a ti.
de manera textual, el presidente está dando declaraciones ahorita, conferencia de prensa, y dice: Nasrallah se ha dado cuenta que Naciones Unidas tiene convenciones que lo obliga a estudiar qué pasó en las elecciones donde maras y pandillas intimidaron e incidieron, y ahora quiere rehuir, y por eso ahora critica la misión exploratoria. Falso, totalmente falso. Yo he hablado y he tenido reuniones tanto con la ONU como con la OEA y ellos no piensan eso. Eso es totalmente absurdo y yo no tengo ningún problema. A mí que me registren, que ya la OEA conoce mi posición y la ONU conoce mi posición. Yo no tengo ningún problema que manden un mediador y que digan lo mismo que dijo ya la OEA, que se repitan las elecciones, lo que dijo Almagro. Si Almagro estuvo aquí con sus técnicos, entonces ellos tienen un panorama mucho mejor de lo que pueden decir. Pero si mira, la misma gente del Partido Nacional llamó a nuestra gente la noche del 26 de noviembre para ponerse a las órdenes. Toño Rivera, Ricardo Álvarez llamaron para ponerse a las órdenes porque se dieron cuenta que habían perdido. Eso no te lo había dicho nadie, ¿verdad? Para terminar, dice: mareros sustituyeron e intimidaron representantes de mesa y las pruebas se reflejan en centros donde los votos fueron 0 para el Partido Nacional. Y yo pedí a la ONU en la reunión, a la misión exploratoria, que eso se investigue. Me parece excelente. Es más, podemos sacar los nombres de las mesas donde sacó el Partido Nacional y podemos traer nuevamente a los votantes y preguntarles por quién votaron. Yo estoy por eso de acuerdo con una auditoría forense y lo mejor sería que se haga de nuevo las elecciones para ver si vuelve a sacar 0. Mira, yo no tengo ningún problema. Yo sé que Cortés lo gané con una amplitud muy superior a la que le reflejan los resultados de él. ¿Es grave que les diga que usted está aliado con los mareros para ganar? Pues fíjate que él puede decir cualquier cosa porque él es un delincuente reconocido en los tribunales de los Estados Unidos. Yo no tengo ningún hermano que esté vinculado como el hermano de él. Y a él lo mencionaron los cachiros, que son sus socios, a los que les entregó el Partido Anticorrupción. Yo no tengo nada que ver ni con drogas, ni con crimen organizado, y él lo sabe. Y si quieren más datos, pregúntenle a Mario Elisa Borjas y a Henry Osorto Canales, que ellos conocen perfectamente la situación con la que está ligada el Partido Nacional al crimen organizado. Y las maras solo son la mano de obra del crimen organizado. ¿Usted mantiene entonces la posición de que estas son manotadas de ahogadas? Totalmente, y que tiene totalmente perdidas las elecciones. Él sabe que las perdió. Su gente llamó a la gente nuestra la noche del 26 de noviembre llorando y para aceptar que habían perdido. Y eso no lo hemos dicho y ahora yo empiezo a decírselos. Bueno.